Papá, me dijo mi hija al llamarme, mañana me caso. Acabo de retirar todo el dinero de tus cuentas y vendí tu casa. Adiós, papá. La escuché y me quedé en estado de shock, casi a punto de colapsar. Pero luego, simplemente me eché a reír, porque ella no sabía el secreto que ocultaba esa casa. Creía que yo era viejo, pensaba que era un tonto confundido y senil. Pero mañana, cuando camine hacia su ceremonia de bodas, la policía llegará para entregarle un regalo muy especial antes de que siquiera pueda ponerse el anillo de bodas. Hola amigos, gracias por acompañarme. Por favor, den me gusta, suscríbanse y comenten desde donde nos miran. Nota rápida. Esta es una historia ficticia con elementos dramatizados para fines narrativos. Cualquier parecido con eventos reales es pura coincidencia. Pero la lección en su interior es algo de lo que todos podemos aprender. Me reí cuando vi el 0. No fue una risita tonta, ni una risita nerviosa. Fue una carcajada inmensa, de esas que te sacuden el estómago, resonando en las paredes de la cocina a las 7:30 de la mañana de un domingo. El tipo de risa que hace que tus vecinos se pregunten si finalmente perdiste la cabeza. Tal vez lo había hecho. Estaba sentado en la mesa de la cocina de mi casa, en el bulevar principal, con la computadora portátil abierta y mi café con leche enfriándose a un lado. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas, pintando los cactus de dorado al otro lado de la ventana. Debería haber sido una mañana pacífica. La jubilación me había dado muchas de esas, pero el saldo de mi cuenta bancaria no tenía nada de pacífico. Era un desastre. Cuenta corriente. $1,732.14. Saldo anterior, $6,800. Cuenta de ahorros, $0. Saldo anterior, $220,000. Parpadeé, me froté los ojos, cerré la computadora portátil y la volví a abrir. Seguía en 0. Fue entonces cuando me reí, porque ¿qué más puedes hacer cuando los ahorros de toda tu vida desaparecen de la noche a la mañana? Cuando pasaste 30 años como gerente de banco enseñando a la gente cómo protegerse del fraude, y luego te despiertas una mañana para descubrir que tú eres la víctima. Te ríes o lloras. Yo elegí la risa. Hice clic en el historial de transacciones, con las manos sorprendentemente firmes para un hombre al que acababan de robarle a ciegas. 3 grandes retiros de la cuenta de ahorros. 1 de la cuenta corriente. 24 de octubre de 2024, 9:47 de la mañana. $90,000 transferidos a Valeria Vargas. Cuenta terminada en 3782. 24 de octubre de 2024, 2:18 de la tarde. $85,000 transferidos a Inversiones DM, Sociedad Limitada. 25 de octubre de 2024, 11:03 de la mañana. Transferencia bancaria de $45,000 a Bodas de Lujo. 26 de octubre de 2024, 3:42 de la tarde. Retiro de $500 en un cajero automático del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Total, $225,000. Valeria Vargas, mi hija. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. 32 años. Coordinadora de marketing. Vive en un barrio de lujo. Conduce un auto japonés alquilado. Me llama 2 veces al mes, tal vez 3 si necesita algo. Y aparentemente me acababa de vaciar las cuentas. Sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas. Valeria Vargas. Por un segundo pensé en no contestar, en dejar que entrara al buzón de voz, en fingir que aún no había visto los estados de cuenta, que seguía siendo el anciano despistado que ella creía que era. Pero no soy despistado. Soy banquero. ¿O lo era? Contesté. Papá. Su voz era brillante, casi vertiginosa. Tengo las mejores noticias. No dije nada. Diego y yo nos casamos este sábado. ¿Puedes creerlo? No queríamos un compromiso largo, así que simplemente nos lanzamos. ¿Y papá? Compramos una casa. Mi agarre se tensó alrededor del teléfono.
Una casa. Sí, es perfecta. 3 habitaciones, 2 baños, una piscina. Te va a encantar. ¿Cuál es la dirección? Mi voz sonaba calmada. Demasiado calmada. Calle Vista del Cañón. Número 2943, en los suburbios. Está cerca de todo. Conseguimos una oferta increíble. Calle Vista del Cañón. Número 2943. Mi propiedad de alquiler. La casa que había tenido durante 9 años. La casa que generaba $3,200 al mes. La casa que se suponía financiaría mi jubilación, junto con la cuenta de ahorros que ahora estaba en un grande y gordo cero. Valeria, dije lentamente, esa es mi casa. Hubo una pausa, luego una risa, ligera, despreocupada. Lo sé, papá, esa es la mejor parte. Usé el poder notarial que firmaste. Recuerda que dijiste que yo podía manejar tus finanzas si alguna vez te enfermabas o no podías administrar las cosas por ti mismo. Así que vendí la casa y usamos el dinero para el pago inicial. ¿No es genial? Se queda en la familia. Poder notarial. Yo no recordaba haber firmado ningún poder notarial. Recordaría algo así. Había pasado 3 décadas revisando documentos legales. Sabía cómo lucía un poder. Sabía lo que significaba y nunca, jamás, le daría a mi hija ese tipo de control. Valeria, dije con voz baja y firme. Yo nunca firmé un poder notarial. Otra pausa, esta vez más larga. Sí lo hiciste, papá, en septiembre, cuando estabas en el hospital con neumonía. Te llevé los formularios, papeleo del seguro, ¿recuerdas? Firmaste todo. Septiembre, el Hospital Central, 40 grados de fiebre, 3 días internado apenas capaz de levantar la cabeza de la almohada, y mi hija visitándome, trayendo papeles, diciéndome que eran de rutina. Cerré los ojos. Mija, ¿a dónde fue a parar el dinero de mi cuenta de ahorros? ¿De qué hablas? ¿Los $220,000? ¿Dónde están? Ya te lo dije. La casa, la boda. Papá, ¿te sientes bien? Suenas confundido, confundido. Ella creía que yo estaba confundido. O tal vez quería que yo pensara eso. Estoy bien, dije en voz baja. Te llamo más tarde. Espera, papá. Colgué. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Me quedé allí sentado, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla de la computadora. $0 con 0 centavos. Pensé en Aurora, mi esposa, la mujer que se había sentado en esta misma mesa hace 34 años, sosteniendo a una pequeña niña pelirroja y recién nacida en sus brazos, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Es perfecta, había susurrado Aurora. Héctor, es absolutamente perfecta. Y lo era. Valeria era perfecta, inteligente, divertida, terca como una mula. Era igualita a su madre. Aurora falleció hace 3 años. El 14 de febrero de 2021. Un accidente automovilístico en la carretera principal a las afueras de la ciudad. El tipo de tragedia ordinaria que te destroza la vida sin previo aviso. Antes de irse, le había prometido que siempre protegería a Valeria, sin importar qué. Cuida a nuestra niña, había dicho Aurora con su mano entrelazada en la mía. Lo haré, le prometí. Pero, ¿cómo proteges a alguien de sí mismo? Volví a mirar la pantalla de la computadora, los ceros, el nombre de mi hija en la lista de transacciones. Y luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué más hacer. Mi propia hija me acaba de robar $250,000. Dije en voz alta a la cocina vacía. Y yo estoy aquí sentado riéndome. Miré la foto de Aurora en la repisa. Su sonrisa, sus ojos, la forma en que siempre creyó lo mejor de las personas, incluso cuando no lo merecían. Mi amor, susurré. Si estás mirando, lo siento. Te fallé. Cerré la computadora. Afuera, la mañana se extendía dorada y silenciosa. Y adentro, yo estaba sentado solo, con nada más que una taza de café frío y el sonido de mi propia risa vacía. 45 minutos después,
Seguía de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el exterior. Los cactus se erguían silenciosos a la luz de la mañana, con los brazos en alto como si estuvieran haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cómo no me di cuenta de esto? No se supone que a mí se me pasen estas cosas. Durante 30 años, fui el hombre al que la gente acudía cuando tenía preguntas sobre dinero. Héctor Vargas, gerente de la sucursal del Banco Principal del Valle. El hombre que podía detectar una firma falsificada desde el otro lado de un escritorio. El que había salvado a por lo menos una docena de clientes mayores de ceder los ahorros de toda su vida a estafadores que se hacían llamar asesores financieros o familiares solidarios. La señora Carmen conocía cada truco del manual: poderes notariales falsos, manipulación emocional, tácticas de urgencia. Firma esto ahora, mamá, antes de que sea demasiado tarde. Lo había visto todo y lo había detenido todo. Hasta ahora. Ahora yo era el cuento con moraleja. Me alejé de la ventana y miré alrededor de la cocina. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. Había estado así durante 3 años, desde que Aurora falleció. Esta casa era de ella antes de ser nuestra. La había heredado de sus padres, la puso en un fideicomiso. Se aseguró de que siempre estuviera protegida. Nuestra red de seguridad, solía llamarla. Un lugar al que siempre podríamos volver sin importar lo que pasara. Aurora había sido la lista cuando se trataba de asuntos legales. Yo manejaba los números. Ella manejaba todo lo demás. Nos casamos en 1990, hace 34 años. Ella tenía 24 años, recién salida de la universidad, con un título de maestra y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Yo tenía 26 años. Llevaba un traje que le había pedido prestado a mi padre y un anillo para el que había ahorrado 6 meses. Valeria nació 2 años después, nuestra única hija. Aurora tuvo complicaciones durante el parto y los médicos nos dijeron que no habría más bebés. No nos importó. Valeria era suficiente, más que suficiente. Era perfecta. O al menos eso creía yo. Aurora falleció el Día de los Enamorados, un 14 de febrero de 2021. Regresaba a casa de una conferencia de maestros en la ciudad vecina. El conductor de un camión se quedó dormido al volante y se desvió hacia su carril. No sufrió. Eso es lo que me dijeron, que fue instantáneo. No estoy seguro de que eso lo haga mejor. Después de que se fue, me refugié en el trabajo. Pero tenía 56 años, estaba cansado y el dolor te vuelve descuidado. Me jubilé en 2022, 2 años antes de lo que había planeado. El banco me dio un reloj de oro y una placa que decía algo sobre mi servicio dedicado. Lo guardé en un cajón y no lo he vuelto a mirar desde entonces. Pensé que la jubilación ayudaría. Pensé que tendría tiempo para procesar las cosas, para llorar adecuadamente, para descubrir cómo vivir sin la mujer que había sido mi compañera durante más de la mitad de mi vida. En cambio, solo me sentí más solo. Valeria llamaba al principio, una vez a la semana, tal vez 2, pero estaba ocupada. Ganaba $65,000 al año y vivía en un apartamento de una habitación que costaba $1,650 al mes. Tenía su propia vida. Yo no quería ser el padre necesitado, el que se aferraba demasiado. Así que la dejé distanciarse. Comencé a ser voluntario en la biblioteca pública, dando clases de educación financiera a personas mayores. Irónico, ¿no? Ayudar a otras personas a evitar exactamente aquello en lo que yo estaba a punto de caer. Pero me daba algo que hacer. Mantenía mi mente ágil. O eso pensaba. La propiedad de alquiler, en los suburbios, se suponía que era mi plan de respaldo. La había comprado en 2015, justo antes de que el mercado se disparara. Pagué $340,000 por ella. Ahora valía más de $500,000 fácilmente. David y Laura Ruiz la habían estado alquilando desde 2021. Buenos inquilinos. Pagaban a tiempo, cuidaban el lugar, nunca causaban problemas. Esos $3,200 al mes cubrían los impuestos a la propiedad, el seguro y aún me dejaban con un buen colchón.
Entre los ingresos del alquiler y mis ahorros, estaba resuelto, cómodo, seguro. O lo había estado. Regresé a la mesa y abrí la computadora de nuevo. La pantalla seguía mostrando los saldos de mis cuentas. $1,732 con 14 centavos en la cuenta corriente. $0 en ahorros. Saqué los detalles de las transacciones una vez más, a pesar de que ya los había memorizado. Valeria Vargas. Valeria Vargas. Inversiones DM, bodas de lujo. Mi hija perfecta, hermosa e inteligente, a la que le enseñé a andar en bicicleta, la que lloró en mi hombro cuando su novio de la secundaria rompió con ella, la que se paró a mi lado en el funeral de Aurora, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que pensé que nunca la soltaría. Yo te cuidaré, papá, me había susurrado ese día, te lo prometo. Y yo le había creído cada palabra. Cerré los ojos y vi el rostro de Aurora. No como se veía al final, sino como se veía cuando nació Valeria. Exhausta, llorosa, radiante. Es perfecta, Héctor. Es absolutamente perfecta. Lo siento. Susurré a la habitación vacía. Lo siento mucho. Abrí los ojos y volví a mirar la computadora. Había pasado 3 décadas enseñando a la gente cómo evitar esto, cómo protegerse, cómo reconocer las señales de advertencia. Y me había perdido cada una de ellas, porque la persona que me robaba era mi hija, y la había amado demasiado como para verlo venir. Tomé mi teléfono y escribí en la barra de búsqueda: abogado especializado en abuso financiero de ancianos. El primer resultado fue el bufete de abogados de Arturo Navarro, con reseñas de 5 estrellas, especializado en fraudes, abusos a personas mayores y disputas de herencias. Me quedé mirando el número de teléfono durante un largo rato. Este era el momento, el punto de no retorno. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. No habría forma de fingir que era un malentendido. No habría esperanza de que Valeria lo arreglara por su cuenta. Esto era yo admitiendo que mi hija me había robado, y tenía que detenerla. Marqué el número. Sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Bufete de abogados de Arturo Navarro. ¿En qué le puedo ayudar? Tomé aire. Mi nombre es Héctor Vargas, dije. Necesito ayuda. Mi voz se quebró un poco. Mi hija me robó. La recepcionista dijo que alguien me devolvería la llamada en menos de 1 hora. Colgué y revisé la hora. Las 9 de la mañana. Se suponía que debía dar clases en la biblioteca al mediodía. No iba a ir. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. La casa estaba demasiado silenciosa. Sin pensar, abrí mi aplicación de fotos y deslicé el dedo. Aurora en las grandes montañas. La graduación universitaria de Valeria. Un atardecer y luego me detuve. Una foto del verano de 1999. Valeria, de 8 años, sentada en esta mesa con crayones esparcidos por todas partes. Sostenía un dibujo sonriendo con una sonrisa a la que le faltaban dientes. Mi papito, el héroe. Recordé ese día. La ciudad. Finales de la tarde, un calor denso como un jarabe. Acababa de llegar a casa del banco, todavía con mi traje, el sudor pegado a mi camisa. Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina, inclinada sobre un trozo de papel de construcción amarillo. Aurora estaba en la estufa, preparando pasta y tarareando. ¡Papi, mira! Valeria levantó su dibujo, una figura de palitos con una capa y una gran H en el pecho. Yo, volando por el aire, sosteniendo la mano de una niña pequeña. «Eres Superman», dijo radiante, «y yo soy tu fiel ayudante». Aurora se rió. «Tu hija piensa que eres un superhéroe, que no se te suba a la cabeza». Me arrodillé junto a Valeria, aflojándome la corbata. «Esto es increíble. ¿Me lo puedo quedar?» Ella asintió, muy seria. «Tienes que hacerlo, porque tú me proteges de los malos». La abracé, respirando su olor a champú de fresa. «Siempre te protegeré, mi vida. Te lo prometo». Promesa, promesa,
Sonrió y volvió a colorear. Aurora cruzó miradas conmigo desde el otro lado de la habitación. Su sonrisa decía algo que yo no entendía entonces. No hagas promesas que no puedas cumplir. Pero yo pensé que podía cumplir esa promesa para siempre. Deslicé el dedo a la siguiente foto. Junio de 2009. La graduación de la secundaria de Valeria. En el césped de la escuela. Valeria con toga y birrete, el diploma en la mano, luciendo demasiado adulta. Aurora y yo de pie a cada lado de ella, con los brazos alrededor de sus hombros. Ella estaba llorando. Gracias por todo, había dicho con la voz quebrada. Sé que no siempre fui fácil, pero los amo, a los dos. Voy a hacer que se sientan muy orgullosos de mí, se los prometo. Yo me había reído. Ya lo haces, mija. Hablo en serio, papá. Aurora le besó la cabeza. Siempre lo hemos estado, cariño. Nos tomamos la foto justo después. Los tres sonriendo. Valeria en el medio, sosteniendo nuestras manos. Se veía tan feliz. Me preguntaba cuándo había cambiado eso. Deslicé el dedo de nuevo y se me encogió el pecho. 14 de febrero de 2021. La capital. Esto no era una foto, era un recuerdo. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. Luces fluorescentes. Las máquinas pitando. El olor a desinfectante. Aurora estaba en la cama, con los ojos cerrados, en paz. Pero no estaba durmiendo. Los médicos ya me lo habían dicho. El accidente había sido demasiado severo. Ella ya había fallecido. Pero las máquinas seguían funcionando hasta que yo pudiera despedirme. Valeria estaba de pie junto a mí, agarrando mi brazo. 29 años, pero parecía una niña, pequeña, asustada. Papá, lo siento tanto. No es tu culpa. Yo debía haber estado más aquí, haber llamado más. Debía haber. Valeria. Me volví hacia ella. Estaba sollozando. No es tu culpa. Me echó los brazos al cuello y nos quedamos allí en esa habitación fría, mientras las máquinas emitían su ritmo indiferente. Yo te voy a cuidar, susurró. Igual que tú nos cuidaste a mamá y a mí. Estaré ahí para ti, papá. Te lo juro. La abracé más fuerte porque le creí. Cerré la aplicación de fotos. 3 recuerdos. 3 promesas. Tú me proteges de los malos. Voy a hacer que se sientan orgullosos. Yo te cuidaré, papá. Miré mi teléfono con la vista nublada. ¿Qué le pasó a esa niñita que pensaba que yo era Superman? La que lloró en la graduación y prometió hacerme sentir orgulloso. La que me abrazó en el hospital y juró que me cuidaría. ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de robar todo lo que yo tenía? Había guardado ese dibujo. Durante años, colgó en mi oficina en el banco. Los clientes preguntaban por él y yo decía, esa es mi hija, cree que soy Superman. Y me sentía orgulloso. Después de que Aurora falleció, lo enmarqué y lo puse en mi cómoda, junto a una foto de la graduación de Valeria. Eres mi héroe. Ya no era el héroe de nadie. Solo un hombre de 58 años al que la persona que más amaba le había robado. Me quedé mirando la foto en mi pantalla. Valeria a los 8 años, sosteniendo su dibujo, sonriendo. Mi papito, el héroe. Lo siento, mija, susurré a la cocina vacía. Lo siento mucho. No sabía a quién me disculpaba. A Valeria, a Aurora, a mí mismo. Tal vez a los 3. Sonó el teléfono. Miré hacia abajo. El bufete de abogados. Señor Vargas, soy Arturo Navarro. ¿Puede venir a mi oficina hoy a las 2 de la tarde? Miré el reloj. 9:15 de la mañana. Allí estaré, dije. Me quedé sentado un momento. Las 2 de la tarde. Tenía casi 5 horas. Miré mi calendario. Era la mañana del domingo. Se suponía que sería voluntario en la clase de educación financiera. Llevaba 2 años dándola. El tema de hoy: ¿cómo detectar el abuso financiero en personas mayores? La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosa. Agarré mis llaves y salí por la puerta. A las 10 de la mañana estaba estacionando en la biblioteca. El edificio estaba tranquilo.
Solo unas pocas personas curioseando en los estantes. Fui a la sala comunitaria y comencé a preparar todo. La computadora, el proyector, folletos apilados en la mesa. Diapositiva 1. Abuso financiero en personas mayores. Señales de advertencia. Miré la pantalla y sentí que algo se me retorcía en el pecho. Los asistentes comenzarían a llegar a las 11:30. Tenía 1 hora y media para recomponerme. Me senté en una de las sillas vacías y cerré los ojos, pero todo lo que podía ver era a Valeria. 2021. El año en que falleció Aurora. Durante los primeros meses, Valeria había estado ahí. Llamaba 2 o 3 veces por semana, pasaba por la casa los fines de semana. Me ayudaba a clasificar las cosas de Aurora, su ropa, los libros. «No tienes que hacer esto solo, papá», había dicho Valeria sentada en el suelo de la sala rodeada de cajas de cartón. «Estoy aquí». Y lo estuvo. Por un tiempo. 2022, el año en que me jubilé. Las llamadas empezaron a disminuir. 1 vez a la semana, tal vez. Valeria estaba estresada por el alquiler, los pagos del auto, las tarjetas de crédito. «Siento no haber llamado más, papá. El trabajo ha sido una locura». «Lo entiendo, mi vida. Tienes tu propia vida». Lo decía en serio. No quería ser el padre asfixiante que hacía sentir culpable a su hija. Así que no presioné. Solo esperé a que sonara el teléfono. 2023. El año en que se mudó. Valeria firmó un contrato de arrendamiento en una zona exclusiva, a 20 kilómetros de mi casa, pero bien podría haber estado en el otro lado del país. Las llamadas bajaron a 1 o 2 veces al mes. La casa se volvió más silenciosa. Empecé a cenar frente al televisor. Me sentaba en el sofá con la foto de Aurora en la repisa y hablaba con ella. «No sé qué estoy haciendo mal», decía. «No sé por qué no llama». La sonrisa de Aurora nunca respondía. Mi mejor amigo, Ignacio Nacho Torres, pasaba de vez en cuando. «Deberías llamarla», me dijo una noche. «Si no contesta, ve a buscarla». No voy a emboscar a mi propia hija, Nacho. Tenía razón, pero no lo escuché. Principios de 2024, el año en que todo cambió. Ya casi ni hablábamos, textos cortos. Y entonces, en julio, ella me llamó de la nada. «Hola, papá», pregunta rápida. «¿Cuánto vale tu propiedad de alquiler?» La de los suburbios. Me había alegrado tanto escuchar su voz que no dudé en responder. «Unos $578,000, creo». «¿Por qué lo preguntas?» «Oh, solo curiosidad». Diego y yo hablábamos de inversiones inmobiliarias. Diego es mi novio. «Te cuento de él más tarde, me tengo que ir. Te quiero». Y colgó. Abrí los ojos y miré alrededor de la sala comunitaria vacía. Había estado tan solo que no había visto lo que estaba sucediendo. Las personas mayores comenzaron a llegar a las 11:30. La señora Mendoza ocupó su asiento habitual en la primera fila. El señor Gómez se sentó atrás con su cuaderno. «Buenos días, Héctor», saludó la señora Mendoza. «¿Listos para aprender cómo evitar que nos estafen?» Forcé una sonrisa. Di la clase en piloto automático, hablé de las señales de alerta, de no firmar documentos que no se han leído, especialmente si quien los pide es familia. «¿Alguna pregunta?», pregunté al final. La señora Mendoza levantó la mano. «¿Qué pasa si la persona que intenta robarte es alguien a quien amas? ¿Alguien en quien confías con todo tu corazón?». La miré durante un largo momento. «Entonces te encuentras en la posición más difícil de todas», dije en voz baja, «porque no lo verás venir hasta que sea demasiado tarde». La sala quedó en silencio. Cerré mi computadora portátil. «Manténganse a salvo allá afuera». Salieron lentamente. La señora Mendoza se quedó en la puerta. «Héctor, ¿se encuentra bien?». «Estoy bien», mentí. «Solo un poco cansado». Recogí mis cosas y caminé hacia mi auto. Era la 1:15 de la tarde. Conduje a casa en silencio. Cuando llegué, me paré en la sala de estar y miré la foto de Aurora. Estaba tan solo. Susurré. «No lo vi. Lo siento».
Subí las escaleras y me puse mi traje azul marino, el que solía usar para las reuniones importantes en el banco. Me miré al espejo, 58 años. Cansado, pero aún de pie. Agarré mi computadora portátil, mi teléfono y la carpeta con los estados de cuenta bancarios. A la 1:45 salí por la puerta. Era hora de dejar de ser una víctima. La oficina de Arturo Navarro estaba en el tercer piso. Me senté frente a él. Él había escuchado en silencio mientras yo le explicaba todo. Los retiros, el poder notarial falsificado, la casa de alquiler. Ahora se reclinó en su silla y me miró. «Hábleme del novio de su hija», dijo. «¿Cuándo lo conoció?» Tomé aire. En abril de este año. Valeria llamó esa mañana y me preguntó si podía llevar a alguien a cenar. «Quiero que conozcas a Diego, papá. Creo que te va a caer muy bien». Dije que sí. Llegaron a las 6. Valeria lucía radiante, y el hombre a su lado parecía sacado de una revista. Alto, de 1,85 m, cabello oscuro, traje caro, un reloj que captaba la luz. Me dijo que estaba en el negocio inmobiliario. «Dirijo una empresa familiar. Nos centramos en propiedades comerciales. Mis padres empezaron la empresa y yo me hice cargo hace unos años». Hablaba con facilidad, mencionaba proyectos en el barrio de lujo, pero algo se sentía mal. Era demasiado suave, como si estuviera vendiendo algo. Y además, su reloj no era un Tag Heuer real. Pero no dije nada. Valeria se veía tan feliz. «¿Cuál fue su impresión?», preguntó Navarro. Me impresionó en la superficie, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. «¿Qué pasó después? ¿En julio?» Valeria me invitó a cenar con sus padres, viernes por la noche. Los padres de Diego ya estaban allí. Elena Morales, a mediados de los 50. Elegante, Roberto Morales, un poco mayor, de poco más de 60. Elena habló de que querían ayudar a Diego y a Valeria a empezar, y me soltó que planeaban darles $250,000 como regalo de bodas. Casi me atraganto con la bebida. «La familia cuida a la familia», dijo Elena. En ese momento pensé que eran una familia agradable. Me equivoqué. En agosto me llamaron para decirme que se habían comprometido. Le dije a Valeria que estaba feliz por ella. Solo llevaban 4 meses conociéndose. Navarro dejó su bolígrafo y me miró. «Señor Vargas, todo lo que ha descrito levanta banderas rojas. La relación rápida, el estilo de vida costoso, los padres ofreciendo $250,000. Creo que debemos profundizar. Voy a contratar a un investigador privado, Miguel Barrios. Investigará todo sobre Diego Morales». Asentí lentamente. «Hágalo». Navarro volvió a escribir en su libreta. «Explíqueme las transacciones financieras. ¿Cuándo le dio dinero a Valeria por primera vez?» «Junio de este año», recordé. Me llamó muy emocionada. Me dijo que quería abrir una boutique infantil. Me pidió $50,000. Al principio dudé, pero ella me manipuló usando a mi difunta esposa. Mamá siempre me decía que siguiera mis sueños. Ella creía en mí. ¿Tú no? Me envió un plan de negocios de 15 páginas y firmé un acuerdo de inversionista para Boutique Estrellitas, Sociedad Limitada. Le transferí los $50,000. «¿Alguna vez vio la boutique?», preguntó Navarro. «No. En octubre fui a la dirección que me había dado. Era un terreno baldío. Tierra, malas hierbas y una cerca de alambre. No había ninguna tienda». Me mintió. Todo fue falso. Navarro asintió lentamente. «¿Qué hay del poder notarial? ¿Cuándo ocurrió eso?» Mi mandíbula se tensó. «En septiembre. Me enfermé gravemente de neumonía. Estaba internado. El 16 de septiembre vino a visitarme. Yo estaba medio dormido y muy débil. Sacó una carpeta y me dijo que era papeleo de rutina del hospital y del seguro. Firmé 4 documentos. No leí ni una sola página. Pero la notaria que aparece en esos papeles, Margarita Pineda, tenía su licencia vencida desde el 30 de agosto y en esa fecha estaba de viaje en el norte del país. Esa firma es falsa». Navarro dejó su bolígrafo. «Señor Vargas, su hija lo estafó 2 veces.
los $50,000 de la inversión falsa y los $225,000 del poder notarial, además del intento de venta de su casa por $578,000. Me sentí enfermo. Fui un tonto, dije en voz baja. No, la voz de Navarro era firme. Usted era un padre que amaba a su hija. Hay una diferencia. Vamos a congelar la venta de la casa de alquiler y presentaremos cargos por fraude contra Valeria y Diego. Esto fue coordinado. Él está involucrado. Me pondré en contacto con la compañía de títulos seguros, Sociedad Limitada. También presentaré una denuncia ante la policía. Y Miguel Barrios tendrá su informe preliminar en 48 horas. Vaya a casa a descansar. Salí de la oficina a las 3:30 de la tarde. El calor de la ciudad me golpeó. Subí a mi auto. Septiembre. Ese fue el mes en que todo se desmoronó. El 8 de septiembre fue la cena donde Diego me preguntó por la casa de alquiler. El 16 de septiembre ella me hizo firmar los papeles en el hospital. El 22 de septiembre me envió un correo electrónico con 4 archivos adjuntos en PDF que yo estaba demasiado cansado para abrir. Había esperado hasta que yo estuviera en mi momento más débil. Llegué a mi casa a las 4 de la tarde. Tomé la foto de mi esposa de la repisa. Siempre dijiste que Valeria era inteligente, susurré. Ojalá me hubieras advertido que lo usaría en mi contra. Sonó el teléfono. Número desconocido. Era Rebeca Silva, de mi antiguo banco. Héctor, te llamo porque vi una actividad inusual en tus cuentas. Retiros grandes. Quería asegurarme de que realmente fueras tú. Mi pecho se apretó. Me leyó cada una de las transacciones. Los $90,000 para Valeria, los $85,000 para la empresa de Diego, los $45,000 para bodas de lujo y el retiro de $500 en el cajero automático. Héctor, eso hace un total de $225,100 en 3 días. ¿Autorizaste estas transacciones? No. El poder notarial es falso. Mi hija lo falsificó cuando yo estaba en el hospital con neumonía. Voy a congelar tus cuentas en este mismo momento, dijo Rebeca en un tono sumamente profesional. Y voy a marcar esto como abuso financiero de ancianos. El Departamento de Fraudes abrirá una investigación. También me confirmó la venta pendiente de mi propiedad a los señores Raúl y Patricia Pinto por $578,000, con fecha de cierre para el 5 de noviembre. Le pedí a Rebeca que se pusiera en contacto con el jefe de la compañía de títulos, Carlos Benítez. Yo mismo hablaría con él. Cerré la llamada y me quedé mirando la nada. $225,100, desaparecidos en 72 horas. Y mañana era el 28 de octubre, el día de su boda. Ella iba a caminar hacia el altar con un vestido pagado con mi dinero. Iba a decir sus votos en un lugar pagado con mi dinero. Iba a celebrar con champán y pastel pagados con mi dinero. El dinero que yo había ahorrado durante 30 años y que planeaba dejarle a ella cuando yo ya no estuviera. Pero no pudo esperar. Miré mi reflejo en la ventana. Un hombre de 58 años, con canas y ojos cansados. Pero aún no había terminado. Mañana Valeria caminaría hacia ese altar. Mañana se casaría con Diego con mi dinero robado. Pero yo la iba a detener. A las 5 de la tarde llamé a Nacho, mi mejor amigo. Necesito tu ayuda, le dije. 20 minutos después, estaba en mi casa. Le conté todo. Me escuchó en silencio, con el rostro cada vez más ensombrecido. ¡Santo Dios! Héctor. Valeria. Ella es una criminal. Le mostré mi plan de acción. Llamé a Carlos Benítez, el jefe de la compañía de títulos, y logré que congelara la cuenta de depósito en garantía de $578,000. A las 7 de la tarde fui a la comisaría central. Me atendió el detective Daniel Cortés, de la División de Fraudes. Le entregué todas mis pruebas. Este es un caso típico de abuso financiero de ancianos. Abriremos una investigación, me dijo. Pero no puedo detener una boda, señor Vargas. Si intentan huir, emitiremos una orden de captura. Por ahora no contacte a su hija.
A las 8:30 de la noche hablé con el investigador privado, Miguel Barrios. Acordé pagarle $150 la hora para que destapara toda la verdad sobre Diego Morales. Nacho se fue a su casa, deseándome suerte. Yo subí a mi habitación, sabiendo que mañana empezaría la verdadera pelea. No dormí esa noche. A las 9 de la mañana del día de la boda, el 28 de octubre de 2024, yo estaba en la oficina del abogado Navarro. Me aconsejó llamar a Valeria. Darle una última oportunidad. Si le advierte y ella lo ignora, fortalece nuestro caso, me explicó. Era mi hija, y tal vez merecía saber que le quedaba una opción. Tomé el teléfono de Navarro y la llamé. ¿Hola?, respondió ella con voz feliz y brillante. Valeria, soy yo. Se hizo un silencio. ¿Papá? Su tono se volvió frío. ¿Qué quieres? Me estoy preparando para mi boda. No es un buen momento. Valeria, escúchame. Sé lo que hiciste. El poder notarial, los retiros, la venta de la casa. No sé de qué estás hablando. No me mientas. Fui banquero durante 30 años. Conozco el fraude cuando lo veo. La licencia de la notaria Margarita Pineda expiró el 30 de agosto. Y ella estaba de viaje en el norte del país el 16 de septiembre, el día en que afirmaste que fue testigo de mi firma. Silencio absoluto. Valeria, contraté a un investigador privado. Sé la verdad sobre Diego. Él no es quien tú crees que es. Tiene una hija de 4 años, Camila. Su madre es Melissa Rodríguez, una higienista dental de los suburbios. Diego debe $42,000 en manutención infantil. Hay una orden de arresto en su contra. Sus padres no son sus padres. Elena y Roberto Morales son actores. Sus nombres reales son Isabel Castro y Fernando Ortiz. Les pagó $4,500 para que fingieran ser su familia. Pude escuchar su respiración entrecortada y llena de pánico al otro lado de la línea. ¿Valeria? Diego es un estafador. Ya ha hecho esto antes. Estafó a otras 2 mujeres. A Michelle Torres en otra ciudad, por $95,000, y a Jimena Ríos en la costa por $67,000. Él busca mujeres con dinero, se gana su confianza y desaparece. Estás inventando todo esto. Su voz se elevaba ahora. Odias a Diego. Nunca quisiste que yo fuera feliz. Eso no es cierto. Estás celoso. Has estado solo durante 3 años y no soportas que yo haya encontrado a alguien. Valeria, por favor, escucha. ¡No! Estaba gritando ahora. Escúchame tú. Siempre me has culpado por mamá. ¿Crees que es mi culpa que ella ya no esté? Nunca te he culpado. Sí, lo has hecho. Ahora estaba llorando. Sollozos rotos y enojados. Dejaste de llamar. Dejaste de visitar. Me hiciste sentir que no era suficiente, que nunca podría reemplazarla. Valeria. He terminado contigo, papá. No me llames. No vengas a mi boda. Ya no te quiero en mi vida. La línea se cortó. Me quedé allí sentado, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando a la nada. Navarro me observaba, con una expresión cuidadosamente neutral. Dejé el teléfono en la mesa. Mis manos temblaban. Me colgó, dije en voz baja. Lo escuché. Nacho Torres, que había estado sentado en silencio en un rincón, se levantó y se acercó. Me puso una mano en el hombro. Héctor. Ella lo eligió a él, dije. Mi voz sonaba vacía. Eligió a un estafador por encima de su propio padre. Está asustada, dijo Nacho. Y él la ha manipulado. Eso es lo que hacen los estafadores. Entonces tendré que salvarla, dije, incluso si me odia por ello. Navarro abrió un cajón y sacó una carpeta. La deslizó sobre el escritorio. El informe del investigador privado llegó esta mañana, más rápido de lo esperado. Miré la carpeta. Investigación completa de antecedentes de Diego Morales. Miguel Barrios, investigador privado. 28 de octubre de 2024. La abrí. La primera página era un resumen. Sujeto: Diego Morales. Fecha de nacimiento:
15 de marzo de 1990. Edad, 34 años. Residencia actual, complejo de apartamentos de lujo en los suburbios. Contrato de arrendamiento, $2,400 al mes. Empleo, desempleado. Afirma ser inversor inmobiliario. Antecedentes penales, fraude en 2021 en una ciudad del norte. Víctima, Mónica Torres. Cantidad, $95,000. Cargos presentados, el sospechoso huyó de la jurisdicción. Fraude en 2022 en una ciudad costera. Víctima, Jimena Ríos. Cantidad, $67,000. Cargos presentados, el sospechoso huyó de la jurisdicción. Órdenes de arresto pendientes. Falta de pago de manutención infantil en el condado. Monto adeudado, $42,000. Emitido en junio de 2023. Alias conocidos, ninguno. Activos, ninguno identificado. Deudas, tarjetas de crédito por $78,000. 5 cuentas, todas al límite. Arrendamiento de auto de lujo. $850 al mes, 2 meses de atraso. Manutención infantil. $42,000. Atrasos de $1,200 por mes en la orden actual. Pasé a la siguiente página. Antecedentes familiares. Elena y Roberto Morales no son los padres biológicos de Diego Morales. Identidades reales. Isabel Castro, 57 años, actriz y camarera, residente de la ciudad vecina. Fernando Ortiz, 61 años, vendedor de autos jubilado, residente de otra ciudad vecina. Contratados mediante un anuncio en línea en julio de 2024. Pago, $2,500. Isabel recibió $2,000. Contrato. Asistir a 2 cenas, hacerse pasar por los padres. El investigador privado entrevistó a ambos. Ambos confirmaron el acuerdo. Proporcionaron contratos, mensajes de texto y recibos de pago. Miré a Navarro. ¿Ha hecho esto antes? Sí. Y Valeria no tiene ni idea. Todavía no. Cerré la carpeta. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Navarro se inclinó hacia adelante. Ahora esperamos. La boda se llevará a cabo. Diego pensará que se ha salido con la suya. Y luego, cuando menos se lo esperen, actuaremos. ¿Cuánto tiempo? Unos días, tal vez una semana. El detective Cortés necesita tiempo para reunir pruebas y entrevistar a los testigos. Pero cuando actuemos, lo haremos rápido. Me puse de pie. Debería irme. Señor Vargas, la voz de Navarro me detuvo en la puerta. Hizo lo correcto, al llamarla, al advertirle. Puede que ella no lo vea ahora, pero algún día lo hará. No respondí, porque no estaba seguro de que tuviera razón. Salía la brillante mañana de la ciudad. En algún lugar, mi hija se estaba casando, con un hombre que había robado mi dinero, con un hombre que le había mentido sobre todo. Y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Hoy no, pero pronto. Fui a casa. ¿Qué más se suponía que debía hacer? No podía ir a la boda. Valeria lo había dejado claro. Así que me senté a la mesa de mi cocina, abrí el informe del investigador privado y comencé a leer. 37 páginas. Investigación completa de antecedentes de Diego Morales. Página 3. Historial criminal. 2021. Ciudad del Norte. Víctima. Mónica Torres, 29 años, gerente de marketing. Cantidad robada, $95,000. Método. Diego afirmó que su familia era dueña de un restaurante y necesitaba capital para expandirse. Mónica pidió un préstamo personal para invertir. 2 semanas después, Diego desapareció. Cambió su número de teléfono. Borró todas sus cuentas de redes sociales. Abandonó el estado. Se presentó una denuncia policial. No se realizaron arrestos. Diego huyó a la costa. 2022. Ciudad costera. Víctima, Jimena Ríos, 32 años, enfermera. Cantidad robada, $67,000. Método. Diego afirmó que su madre necesitaba una cirugía de emergencia y él no tenía seguro. Jimena le dio sus ahorros.
Él desapareció al día siguiente. Se presentó una denuncia policial, clasificado como un asunto civil por la policía local. No se realizaron arrestos. Diego huyó a nuestro estado. Dejé el informe y me quedé mirando la pared. Había hecho esto antes, 2 veces, y lo estaba haciendo de nuevo, con mi hija. Página 8. Perfil financiero. Deudas actuales. Tarjetas de crédito. $78,000 distribuidos en 5 cuentas, todas al límite máximo. Arrendamiento de un auto de lujo alemán. $850 al mes. 2 meses de atraso. Recuperación pendiente. Alquiler de apartamento en complejo exclusivo. $2,400 al mes. 1 mes de atraso. Deudas de juego. $12,000 adeudados a casinos en línea. Manutención infantil. $42,000. Más atrasos de $1,200 mensuales. Deuda total. $132,000. Activos, ninguno identificado. Ingresos, ninguno verificable. Se estaba ahogando. Y estaba usando mi dinero y a mi hija para mantenerse a flote. Página 14. Investigación comercial. Inversiones DM. Sociedad limitada. Registro comercial, ninguno. Declaraciones de impuestos, ninguna. Empleados, ninguno. Ubicación de la oficina, ninguna. Sitio web creado en junio de 2024 usando una plantilla gratuita, sin contenido legítimo, sin testimonios de clientes, sin cartera de proyectos. Conclusión, la empresa es una invención. El negocio no existe. Pensé en aquella cena en julio. Elena y Roberto hablando del negocio familiar. Lo orgullosos que estaban de Diego. Todo mentiras. Página 19. Investigación de los padres. Elena Morales es Isabel Castro, 57 años, actriz y camarera, contratada en julio de 2024. Pago, $2,500. Rol. Hacerse pasar por la madre de Diego en 2 cenas familiares. Evidencia, contrato firmado, mensajes de texto, recibo de pago, fotografía de la cena en el restaurante elegante. El investigador entrevistó a Isabel, quien confirmó el arreglo. Cita textual. Pensé que era inofensivo, solo actuación. No sabía que le estaba robando a nadie. Roberto Morales es Fernando Ortiz, 61 años, vendedor de autos jubilado, contratado en julio de 2024. Pago, $2,000. Rol. Hacerse pasar por el padre. Evidencia, contrato firmado, mensajes de texto, recibo de pago. Cita textual. Necesitaba el dinero. Vivo del seguro social. $2,000 por 2 cenas parecía fácil. Me siento terrible ahora. Cerré los ojos. Me había sentado a la mesa con ellos. Les había creído. Había pensado que eran una buena familia. Página 25. Camila Morales y Melissa Rodríguez. Melissa Rodríguez, 30 años, higienista dental. Relación. Salió con Diego de 2018 a 2019. Camila Morales, 4 años. Nacida el 15 de junio de 2020. Prueba de paternidad confirmada por el tribunal. Orden de manutención infantil del 2021. $1,200 al mes. Atrasos, $42,000. Diego no ha pagado desde que se emitió la orden. Orden de arresto emitida en junio de 2023. Desarrollo reciente. En octubre de 2024, Diego transfirió $15,000 a Melissa. El primer pago en 3 años. Fuente de los fondos. Desconocida, se presume robada a Héctor Vargas. El investigador habló con Melissa. Cita textual. Dijo que había conseguido algo de dinero. Pensé que tal vez finalmente había conseguido un trabajo. No tenía idea de que era robado. Análisis. Diego probablemente pagó una parte de la manutención infantil para limpiar la orden y evitar el arresto antes de obtener una licencia de matrimonio. Me sentí enfermo. Había usado mi dinero. El robo a mi hija para pagar su deuda con otra mujer. Para poder casarse con Valeria sin ser arrestado. Sonó mi teléfono. Era el detective Daniel Cortés. Señor Vargas,
Quería informarle. Tenemos suficientes pruebas para una orden de arresto. Múltiples cargos, fraude, robo de identidad, falsificación, abuso financiero de ancianos. ¿Cuándo? Por eso llamo. Necesito que deje que se celebre la boda. Me puse de pie. ¿Qué? Si actuamos ahora, si arrestamos a Diego antes de la ceremonia, Valeria podría entrar en pánico, podría destruir pruebas, borrar correos electrónicos, eliminar registros bancarios, alegar que fue coaccionada. Fue coaccionada, dije. Tal vez, pero necesitamos su cooperación, y la mejor manera de obtenerla es dejar que vea con qué tipo de hombre se casó, dejar que se dé cuenta por sí misma de que cometió un error. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Unos días, tal vez una semana. Deje que se vayan de luna de miel. Deje que Diego piense que se salió con la suya. Luego lo arrestaremos. Y Valeria será interrogada. Si coopera, el fiscal podría ofrecerle un acuerdo de culpabilidad, reducir los cargos, libertad condicional en lugar de prisión. Y si no lo hace, se hundirá con él. Colgué. Era la 1 de la tarde. La boda era a las 6 de la tarde. Me senté a la mesa mirando el informe durante horas. A las 5:30 me subí a mi auto. No iba a ir a la boda, pero necesitaba verla. Necesitaba saber que esto era real. 6 de la tarde, en un elegante salón de eventos. Me estacioné al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para que nadie me notara, pero lo suficientemente cerca para poder ver. El lugar era hermoso. Luces de colores, flores blancas, una pequeña multitud, tal vez 50 personas reunidas en el jardín. Y luego la vi. Valeria, con un vestido blanco, maquillaje perfecto. Se veía radiante, se veía feliz. Diego estaba en el altar con un smoking, sonriendo, confiado como si hubiera ganado. Los invitados aplaudían. Me senté en mi auto, con las manos agarradas al volante, y vi a mi hija casarse con un estafador. Con mi dinero. Lo siento, mija, susurré. Pero esto termina esta noche. La dirección estaba en mi teléfono como un arma cargada. Avenida Sur, apartamento 2B. Era el 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, y yo conducía hacia el sur por la autopista principal, hacia la mujer que el esposo de mi hija había abandonado hace 3 años. El investigador privado me había entregado su información de contacto, junto con todo lo demás. Fotos de una niña pequeña con los ojos de Diego, documentos judiciales por manutención infantil impaga, mensajes de texto suplicando por dinero para alimentos que habían quedado sin respuesta durante meses. Melissa Rodríguez, 30 años, higienista dental, madre soltera. Una víctima más en el largo rastro de destrucción de Diego Morales. Me estacioné afuera de un modesto complejo de apartamentos de 2 pisos, con estuco descolorido y una piscina agrietada. El tipo de lugar donde la gente tiene 2 trabajos y aún así, lucha para pagar el alquiler. Subí las escaleras lentamente, con mis instintos de banquero gritándome que estaba a punto de escuchar algo que no quería saber. Ella respondió al primer golpe en la puerta. Melissa era pequeña, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos cansados que parecían mayores de 30 años. Llevaba ropa médica de color azul pálido, del tipo que se ve en los consultorios dentales, y sostuvo la puerta a medio abrir, con cautela. «Señor Vargas». «¿Sí? Gracias por aceptar reunirse conmigo». Ella se hizo a un lado. «¿Pase?» El apartamento era pequeño pero estaba limpio. El dibujo de un niño pegado al refrigerador. Una canasta con ropa en el sofá. El leve olor a pan tostado. En un rincón, una niña pequeña estaba sentada en el suelo coloreando con crayones. 4 años, rizos oscuros. La mandíbula afilada de Diego y los ojos suaves de su madre. Camila. «Es hermosa», dije en voz baja. La expresión de Melissa se suavizó solo un poco. «Es mi mundo entero». Nos sentamos en una pequeña mesa de cocina. Melissa sirvió 2 tazas de café, con las manos firmes pero con voz quebradiza.
Conocí a Diego en 2018, comenzó, en un evento benéfico en los suburbios exclusivos. Era encantador, seguro de sí mismo, bien vestido. Me dijo que era un inversor inmobiliario. Dijo que era dueño de propiedades en todo el valle. Asentí, el mismo guión, la misma mentira. Salimos durante aproximadamente un año. Era intenso, romántico. Aparecía con flores, me llevaba a restaurantes caros. Pensé que había encontrado a alguien que realmente me veía, ¿sabe? Lo entiendo. Luego quedé embarazada. Su voz bajó, y todo cambió. Se quedó mirando su café. Al principio dijo que estaba emocionado. Dijo que nos casaríamos, compraríamos una casa, construiríamos una vida. Pero a medida que me acercaba a la fecha del parto, se volvió más distante. Faltaba a las citas. Dejó de contestar las llamadas. ¿Cuándo se fue? En diciembre de 2020. Camila tenía 6 meses. La mandíbula de Melissa se tensó. Empacó sus cosas una noche mientras yo estaba en el trabajo. Dejó una nota que decía que no estaba listo para ser padre. No lo he vuelto a ver desde entonces. 6 meses. Pensé en Valeria a los 6 meses. Sus deditos envueltos alrededor de los míos. Su risa llenando nuestra casa. La idea de alejarse de eso, de abandonar a tu propio hijo, me revolvió el estómago. ¿Alguna vez pagó la manutención? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ni un centavo. Lo llevé a los tribunales en 2021. Obtuve una prueba de paternidad. Obtuve una orden de manutención por $1,200 al mes. La ignoró. Se mudó de apartamento, cambió su número de teléfono, desapareció. Sacudió la cabeza con amargura. El Estado emitió una orden de arresto en junio de 2023. Pensé que nunca vería un centavo. Pero el mes pasado de la nada, aparecieron $15,000 en mi cuenta. Melissa me miró, confundida y cautelosa. Transferencia bancaria. Sin nota. Sin explicación. No sabía qué pensar. Mi pecho se apretó. $15,000. 24 de octubre. El mismo día que Valeria había transferido $90,000 de mi cuenta de ahorros. Era mi dinero, dije en voz baja. El rostro de Melissa palideció. ¿Qué? Diego me robó $225,000. Usó a mi hija para hacerlo. Esos $15,000 que te envió no eran suyos, eran míos. Durante un largo momento se quedó mirándome. Luego, se cubrió la boca con la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, lo siento mucho. Yo no lo sabía. Pensé que tal vez finalmente había. Dejó de sacudir la cabeza. Debería haberlo sabido. No tienes de qué disculparte, dije con firmeza. Te manipuló al igual que manipuló a mi hija, al igual que manipuló a todos. Melissa se secó los ojos. ¿Por qué lo enviaría ahora, después de 3 años? Porque necesitaba limpiar su historial antes de poder obtener una licencia de matrimonio. Se casó con mi hija el 28 de octubre. Usó mi dinero para comprar su libertad y así poder atraparla. El disgusto en su rostro reflejaba el mío. Desde la esquina, Camila levantó la vista. «Mami, ¿puedo tomar jugo?» La expresión de Melissa cambió al instante. Suave, protectora. «Claro, mi amor». Sirvió una pequeña taza de jugo de manzana y se la entregó a su hija, apartando un rizo de la frente de Camila. La ternura de ese gesto rompió algo dentro de mí. Pensé en Valeria a los 4 años, con coletas y rodillas raspadas y una confianza absoluta en su padre. ¿Dónde la había perdido? Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre. $5,000 en efectivo. Dinero que había retirado de una cuenta separada que Diego no había tocado. «Esto es para Camila», dije, dejándolo sobre la mesa. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. «Señor Vargas, no puedo». «Sí, sí puedes. Has estado criando a su hija sola durante 3 años. Mereces apoyo y ella también». La miré a los ojos. «No puedo deshacer lo que él hizo, pero puedo intentar ayudar».
Sus manos temblaban mientras recogía el sobre. Gracias, yo no sé qué decir. Di que testificarás. Ella parpadeó. ¿Testificar? Diego va a enfrentar cargos por fraude, robo de identidad, abuso de ancianos. Si estás dispuesta a testificar sobre la manutención de la niña, el abandono, los $15,000, ayudarán a encerrarlo. Melissa miró a Camila. Luego me miró a mí. Su voz era de acero. Testificaré. Tiene que rendir cuentas por lo que ha hecho. Gracias. Me puse de pie. Melissa me acompañó hasta la puerta. Camila iba detrás de ella abrazando un conejito de peluche. Señor Vargas, me di vuelta. Su hija. ¿Cree que sabe lo de Camila? No lo creo. Pero lo sabrá. Melissa asintió lentamente. Espero que esté bien. Espero que salga de ahí antes de que la destruya a ella también. Yo también. Conduje a casa en silencio, con las manos apretadas en el volante. Diego Morales no era solo un estafador. Era un destructor de familias. Había dejado a Melissa sola con un bebé. Había agotado los ahorros de toda mi vida. Había manipulado a mi hija para que traicionara a su propio padre, y casi lo había logrado. Pero ya no. Porque ahora tenía a Melissa. Tenía los registros bancarios, tenía la evidencia, y no iba a dejar que destruyera una familia más. La llamada llegó el viernes por la noche, 3 días después de que conocí a Melissa y Camila. Estaba sentado en mi cocina, en la misma silla que había ocupado la mañana que descubrí las cuentas vacías, cuando mi teléfono zumbó. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Hola? ¿Valeria? Su voz era hielo. Tenemos que hablar. Sin saludo, sin pretensiones. Solo una hostilidad fría y quirúrgica. Te escucho. Tienes que retirar la demanda. Tienes que llamar al banco y descongelar las cuentas. Y tienes que llamar a la compañía de títulos y liberar la casa. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se extendiera. ¿O qué? Oh. Diego y yo presentaremos una petición ante el tribunal para que te declaren incompetente. Solicitaremos una evaluación psicológica, una audiencia de tutela y, de ser necesario, te internaremos en un centro de cuidado de la memoria. Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi voz firme. Un centro de cuidado de la memoria. Así es. Su tono era cortante, ensayado. Tienes 58 años. Estás mostrando signos de confusión, paranoia, pérdida de memoria. Firmas documentos que luego dices no recordar. Haces acusaciones descabelladas contra tu propia familia. Un juez lo verá. Escuché la voz de Diego en el fondo, baja y suave, instruyéndola. ¿Cuánto cuesta un centro así? Pregunté en voz baja. Alrededor de $8,500 al mes. No te preocupes, nos aseguraremos de que estés cómodo. $8,500 al mes. Por el resto de mi vida. Encerrado, despojado de mi autonomía mientras ellos drenaban lo que quedaba. Era un buen plan, limpio, legal, cruel. Han pensado bien esto, dije. Lo hemos hecho. Su voz se afiló. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a admitir que cometiste un error. Vas a disculparte. Y vas a arreglar esto. O te destruiré. O te protegeremos, corrigió ella. De ti mismo. Cerré los ojos. Y pensé en Aurora. Pensé en la niñita que solía dibujar superhéroes. Pensé en Melissa Rodríguez sosteniendo a una niña de 4 años que Diego había abandonado. Y pensé, ya fue suficiente. Valeria, antes de que hagas eso, hay algunas cosas que debes saber sobre tu esposo. No quiero escuchar. En 2021, Diego defraudó a una mujer llamada Mónica Torres en otra ciudad. La convenció de invertir $95,000 en un restaurante falso. Perdió sus ahorros de jubilación. Silencio. En 2022, lo hizo de nuevo. Jimena Ríos, en la costa. $67,000. Le dijo que su madre necesitaba cirugía. No había madre. No había cirugía. Eso es mentira.
Tus suegros, Elena y Roberto Morales, sus nombres reales son Isabel Castro y Fernando Ortiz. Son actores. Diego les pagó $4,500 para fingir que eran sus padres en la cena de Julio. La escuché contener el aliento. Y la mejor parte, Valeria. Diego tiene una hija de 4 años. Se llama Camila. Su madre es Melissa Rodríguez, una higienista dental de la ciudad vecina. No ha pagado ni un centavo de manutención en 3 años. Debe $42,000. Hay una orden de arresto en su contra. Estás mintiendo. Le envió a Melissa $15,000 el 24 de octubre, el mismo día que transferiste $90,000 de mi cuenta de ahorros. Usó mi dinero para limpiar la orden y poder casarse contigo. ¡Basta! Es un estafador, Valeria. Ha estado ejecutando esta estafa durante años, y tú lo ayudaste a hacerlo. Diego. Su voz se apartó del teléfono, aguda y llena de pánico. ¿Diego? ¿De qué está hablando? ¿Qué hija? ¿Qué actores? Escuché la voz de Diego, distante pero rápida, tratando de controlar la narrativa. Amor, está mintiendo, está tratando de... ¿Quién diablos es Melissa Rodríguez? Valeria, escúchame. ¿Quién es Isabel Castro? La línea estalló en gritos. La voz de Valeria chillona y furiosa. La voz de Diego, más fuerte, a la defensiva, revuelta. Escuché que algo se estrellaba. Un vaso, tal vez un plato. Y luego la llamada se cortó. Dejé el teléfono en la mesa y me quedé mirándolo. 30 segundos después, sonó de nuevo. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? Señor Vargas, una voz de mujer. Mayor. Temblorosa. Soy Isabel Castro. Me senté derecho. Señora Castro, necesito hablar con usted. Sobre Diego. Lo escucho. Tomó aire. Sonaba como si hubiera estado llorando. Yo no lo sabía. Cuando me contrató, no sabía lo que estaba haciendo. Dijo que era una broma, una sorpresa para su novia. Dijo que sus padres reales habían fallecido y que quería darle una experiencia familiar antes de proponerle matrimonio. Y usted le creyó. Soy actriz, señor Vargas. Tomo trabajos donde puedo conseguirlos. $2,500 por una cena parecía inofensivo. Su voz se quebró. Pero luego vi las noticias, vi su nombre, vi la demanda, y me di cuenta. Lo ayudé a robarle. Lo hizo. Lo siento tanto. Estaba llorando ahora. Tengo un padre. Tiene 73 años. Si alguien le hiciera esto a él, yo. Se detuvo. Quiero arreglar esto. Testificaré. Le daré todo, el contrato, los mensajes de texto, los recibos de pago, lo que necesite. Exhalé lentamente. Gracias, señora Castro. Lo siento, susurró de nuevo. Lo siento muchísimo. La línea se cortó. Me quedé allí sentado en la oscuridad con el teléfono en la mano, el peso de las últimas 2 semanas presionando mi pecho como una piedra. Un golpe en la puerta. No me moví. Otro golpe. Héctor, soy Nacho, abre. Lo dejé entrar. Nacho Torres me miró y me dirigió de regreso a la mesa de la cocina. No hizo preguntas. Solo preparó café, puso una taza frente a mí y se sentó. Llamó, dije, finalmente. ¿Valeria? Amenazó con declararme incompetente y meterme en un centro de cuidado de la memoria por $8,500 al mes. La mandíbula de Nacho se tensó. Cielo santo. Luego le hablé de Camila, de Melissa, de los padres falsos. Lo miré. Ella no lo sabía, Nacho. No tenía idea. Y ahora lo sabe. Asentí. Nacho se inclinó hacia adelante. Su voz era baja y firme. Escúchame. No destruiste su matrimonio. No arruinaste su vida. Le estás salvando la vida. Ella no lo ve así. Aún no. Pero lo hará. Me agarró del hombro. Diego Morales es un depredador. Iba a exprimirla por completo y dejarla sin nada. Tú lo detuviste. Miré hacia mi café. Solo desearía que no tuviera que ser así. Lo sé. Nos sentamos en silencio. 2 viejos en una cocina oscura.
mientras en algún lugar al otro lado del valle el mundo de mi hija se desmoronaba. Y yo no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Domingo por la mañana. 10 de noviembre. La oficina de Arturo Navarro estaba silenciosa. Los pasillos vacíos excepto por el zumbido del aire acondicionado y el distante sonido del tráfico de la avenida principal. Me senté frente a Navarro en su escritorio, con una libreta legal amarilla entre nosotros, llena de nombres y notas. Nacho Torres estaba sentado a mi derecha, con los brazos cruzados y el rostro con una expresión de sombría determinación. «Revisemos la lista de testigos una vez más», dijo Navarro, golpeando su bolígrafo contra la libreta. «La audiencia preliminar es en 6 días. Necesitamos asegurar a todos». Asentí. «Adelante». Isabel Castro, comenzó, también conocida como Elena Morales, accedió a testificar sobre el plan de los padres falsos. Traerá el contrato que Diego le dio, los mensajes de texto y los recibos mostrando que le pagó $2,500. Me llamó el viernes por la noche, dije. Sonaba genuinamente arrepentida. Bien, el remordimiento funciona bien en el tribunal. Navarro tomó nota. Fernando Ortiz, el falso Roberto Morales. El mismo acuerdo, $2,000, está a bordo. Entre los dos, podemos demostrar que Diego fabricó todos sus antecedentes familiares. Nacho se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de las mujeres a las que estafó antes? Mónica Torres, de la Ciudad del Norte, 2021. $95,000 robados a través del plan de inversión en un restaurante falso. Está dispuesta a testificar por videollamada. Navarro pasó una página. Jimena Ríos, Ciudad Costera, 2022, $67,000. La misma historia, crisis falsa, urgencia falsa, dinero real. También testificará a distancia. Sentí una chispa de gratitud hacia estas mujeres. No tenían por qué presentarse. Podrían haberse quedado calladas, enterradas en la vergüenza, y seguir adelante. Pero eligieron hablar. ¿Y Melissa Rodríguez?, pregunté. Ella es de aquí, así que comparecerá en persona. Madre soltera, hija de 4 años, 3 años de manutención impaga. Su testimonio establece un patrón de abandono e irresponsabilidad financiera. Navarro me miró. Será convincente. Pensé en Camila coloreando en el suelo de ese pequeño apartamento. Es una buena madre. Merece justicia. La tendrá. Navarro dejó su bolígrafo. Ahora, la parte más difícil. El detective Cortés me llamó ayer. Me enderecé. ¿Qué dijo? Valeria también está bajo investigación. Las palabras quedaron flotando en el aire como una cuchilla. ¿Por qué?, preguntó Nacho, aunque todos sabíamos la respuesta. Conspiración para cometer fraude, robo de identidad, falsificación. Ella retiró fondos directamente de las cuentas de Héctor usando el poder notarial falsificado. Firmó los documentos. Facilitó la venta de la propiedad de alquiler. La voz de Navarro era clínica, desapegada. El Estado tiene suficientes pruebas para acusarla como coconspiradora. Mi pecho se apretó. ¿Cuánto tiempo? De ser declarada culpable, de 18 meses a 3 años. 3 años. Mi hija. En prisión. Dios mío, murmuró Nacho. Navarro se reclinó en su silla. Pero la fiscalía está dispuesta a ofrecer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Valeria testifica contra Diego. Cooperación total. Proporciona documentación, comunicaciones, cualquier cosa que lo vincule al fraude. A cambio, el fiscal recomendará una sentencia suspendida. Libertad condicional, servicio comunitario, restitución. Pero sin tiempo de cárcel. Me quedé mirándolo. ¿Y si ella se niega? Entonces va a juicio. Y si es condenada, cumple la sentencia completa. Nacho me miró. ¿Han contactado con ella? Cortés intentó comunicarse ayer. No contestó. Le dejó un mensaje explicando la situación y le dio hasta el miércoles para responder. Miércoles, dentro de 3 días. ¿Qué crees que hará?, preguntó Nacho en voz baja.
No respondí. No lo sabía. ¿Cooperaría? ¿Vería finalmente a Diego como lo que era? ¿Un mentiroso, un ladrón, un hombre que la había usado para destruir a su propio padre? ¿O se negaría? ¿Se mantendría a su lado convencida de que yo era el villano, de que todo esto era un elaborado plan para controlar su vida? Pensé en la niña que solía tomarme de la mano para cruzar la calle, la niña que dibujaba superhéroes, la niña que prometió cuidarme después de que su madre muriera. Y pensé en la mujer que había amenazado con encerrarme en un centro para la memoria. No sabía qué versión de Valeria aparecería el miércoles. ¿Héctor? La voz de Navarro me devolvió a la realidad. Lo siento. ¿Qué? Preguntaba si quiere que la contacte. De abogado a abogado. Para explicarle la situación, dudé. ¿Ayudaría? Podría. A veces, escucharlo de una parte neutral marca la diferencia. Hágalo, dije. Pero no la presione. Solo asegúrese de que entienda a lo que se enfrenta. Navarro asintió. Lo haré. Terminamos la reunión una hora después. Nacho me acompañó a mi auto, con la mano en mi hombro. Hará lo correcto, dijo. Eso espero. Es tu hija, Héctor. En el fondo, sabe la verdad. Quería creerle. Realmente quería hacerlo. Pero había pasado las últimas 2 semanas aprendiendo que las personas en las que más confías pueden herirte más profundamente. La noche del 15 de noviembre, estaba despierto en la cama mirando el techo. Mañana era la audiencia preliminar. Mañana un juez decidiría si había suficientes pruebas para seguir adelante con los cargos contra Diego Morales. Y en algún lugar al otro lado del valle, Valeria estaba tomando una decisión. Cooperar y salvarse a sí misma, o negarse y hundirse con el hombre que nos había destruido a ambos. Pensé en Aurora. Me pregunté qué diría. Me pregunté si me perdonaría por lo que estaba a punto de hacerle a nuestra hija. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Arturo Navarro. El abogado de Valeria acaba de llamar. Acepta. Va a testificar. La audiencia preliminar sigue en pie para mañana a las 9 de la mañana. Leí el mensaje 3 veces. Luego dejé el teléfono en la mesa, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ella eligió la verdad. Eligió sobrevivir. Y tal vez, solo tal vez, me eligió a mí. El tribunal del condado se erguía como una fortaleza de concreto en el centro de la ciudad, con su fachada de vidrio y acero brillando bajo el sol de la mañana. Llegué a las 8. Mi corbata estaba anudada con demasiada fuerza. Mis manos sudaban a pesar del aire seco de noviembre. Nacho me recibió en la entrada. No dijo nada. Solo me dio una palmada en el hombro y caminó a mi lado a través de la seguridad, por el vestíbulo, por el ascensor, hasta el 3er piso. Arturo Navarro esperaba afuera de la sala número 3, con su maletín en la mano y una expresión tranquila y profesional. ¿Listo?, preguntó. Asentí, aunque no estaba seguro de estarlo. Diego ya está adentro. Lo trasladaron de la cárcel de la ciudad esta mañana. ¿Y Valeria? El rostro de Navarro se tensó. Ella no vendrá. Mi estómago dio un vuelco. ¿Cómo que no vendrá? Dijo que testificaría. Lo hará, pero hoy no. Esta es solo la audiencia preliminar. El juez decidirá si hay suficiente evidencia para ir a juicio. El testimonio de Valeria vendrá después. Hizo una pausa. Pidió no estar en el tribunal hoy. Le está costando trabajo asimilar todo. Quería preguntar más, pero el alguacil abrió la puerta y nos llamó para entrar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes con paneles de madera, luces fluorescentes, filas de bancos vacíos. Un puñado de personas estaban dispersas en la galería. Periodistas, supuse, o curiosos. Tomé asiento en la primera fila, con Nacho a mi lado, Navarro en la mesa de la fiscalía. Y entonces lo trajeron. Diego Morales. Llevaba un traje naranja con las manos esposadas al frente, el cabello despeinado, el rostro pálido y sin afeitar. Atrás había quedado la confianza pulida, el traje caro, el reloj llamativo.
Ahora parecía más pequeño, disminuido. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, ardieron de rabia. Me miró fijamente al otro lado de la sala, con la mandíbula apretada y una expresión que prometía violencia. Sostuve su mirada y no aparté los ojos. Tú te hiciste esto a ti mismo, pensé. Yo no. El alguacil anunció a la jueza Margarita Fuentes, una mujer de unos 60 años, de cabello gris plomizo y actitud implacable. Tomó asiento, abrió un archivo y miró a Diego sin rastro de simpatía. Señor Morales, está acusado de 8 cargos. Por favor, permanezca de pie. Diego se puso de pie, junto a su defensor público, un hombre de aspecto cansado y un traje mal ajustado. La fiscal, una mujer astuta llamada Luisa Ortega, se levantó de su mesa. Su señoría, el Estado acusa al imputado de lo siguiente. Cargo número 1. Abuso financiero de ancianos. El acusado, mediante medios fraudulentos, obtuvo $225,100 de la víctima, Héctor Vargas, de 58 años. Cargo número 2. Falsificación. El acusado facilitó la creación de documentos falsificados de poder notarial con un sello notarial fraudulento. Cargo número 3. Planes y artificios fraudulentos. El acusado participó en un patrón de engaño para obtener dinero y propiedades de manera ilícita. Cargo número 4. Robo. El acusado tomó el control de los activos financieros de la víctima de manera ilícita. Cargo número 5. Robo de identidad. El acusado usó documentos falsificados para suplantar una autoridad sobre las cuentas de la víctima. Cargo número 6. Evasión de manutención infantil. El acusado debe $42,000 en manutención infantil no pagada y ha evadido las obligaciones legales durante 3 años. Cargos 7 y 8. Cargos adicionales por conspiración y fraude relacionados con víctimas anteriores en otras 2 ciudades. La jueza Fuentes miró a Diego. ¿Cómo se declara? El abogado de Diego se aclaró la garganta. No culpable, su señoría. Anotado. Fiscal Ortega, llame a su primer testigo. Durante las siguientes 2 horas, vi cómo el caso contra Diego Morales se desarrollaba como una avalancha. Isabel Castro subió al estrado primero. Estaba nerviosa, su voz temblaba, pero dijo la verdad. Describió el contrato, los $2,500, los mensajes de texto en los que Diego le había enseñado qué decir en la cena. Presentó los recibos de pago, el guión falso que él le había dado. El rostro de Diego enrojeció. Le siguió Fernando Ortiz. La misma historia. $2,000. Una actuación pagada. Entregó su contrato y los registros de su teléfono. Diego le susurraba furioso a su abogado. Melissa Rodríguez fue la siguiente. Se sentó en la silla de los testigos con una dignidad silenciosa. Con las manos entrelazadas en el regazo, le habló a la jueza sobre Camila, sobre el embarazo abandonado, sobre 3 años de silencio, 3 años de manutención sin pagar, sobre el repentino pago de $15,000 el 24 de octubre, el mismo día que mi cuenta de ahorros había sido vaciada. Diego miraba fijamente la mesa. Luego vinieron los testimonios por videollamada. Mónica Torres, conectada desde la ciudad del norte, describió cómo Diego la había convencido de invertir $95,000 en un restaurante inexistente. Su voz se quebró cuando dijo que había perdido los ahorros de su jubilación. Jimena Ríos, desde la ciudad costera, relató una estafa casi idéntica. $67,000. Una historia inventada sobre la cirugía de su madre. No había madre, no había cirugía. Para cuando terminó la última testigo, Diego parecía un animal acorralado. La jueza Fuentes revisó sus notas. Señor Morales, encuentro evidencia suficiente para someterlo a juicio por los 8 cargos. La fianza se fija en $500,000, $500,000. El abogado de Diego se inclinó, le susurró algo. El rostro de Diego se puso ceniciento. Su señoría, dijo el abogado, mi cliente no tiene los recursos.
Entonces permanecerá bajo custodia hasta el juicio. El mazo de la jueza Fuentes golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Diego fue conducido lejos con las esposas puestas. Miró hacia atrás una vez, con los ojos clavados en los míos. No me inmuté. Afuera del tribunal, el sol abrasador golpeaba el pavimento, brillando en olas de calor. Me aflojé la corbata y respiré hondo. El detective Daniel Cortés se me acercó, con su placa en el cinturón. Señor Vargas. Una palabra. Nacho y Navarro se hicieron a un lado. Cortés bajó la voz. Emitiremos una orden para arrestar a su hija en menos de 48 horas. Conspiración, fraude, falsificación, tendrá que entregarse. Mi pecho se apretó. Acordó cooperar. Lo sé y eso la ayudará, pero aún así cometió delitos. A la ley no le importa si fue manipulada. La expresión de Cortés se suavizó. Lo siento, sé que esto no es fácil. ¿Irá a la cárcel? Depende del juez. Si coopera plenamente, testifica y muestra remordimiento, probablemente le den libertad condicional. Pero tendrá antecedentes. Asentí lentamente. Gracias, detective. Se alejó. Me quedé allí en los escalones del juzgado, con el ruido de la ciudad zumbando a mi alrededor. Autos, voces, el distante gemido de una sirena. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrí. Papá, necesito hablar. Valeria. Me quedé mirando la pantalla. 3 palabras. Después de 2 semanas de silencio. Después de amenazas, mentiras y robo. Papá, necesito hablar. Nacho se puso a mi lado. ¿Qué es? Le mostré el mensaje. Exhaló lentamente. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el tribunal. Luego de nuevo al teléfono. No lo sé, dije en voz baja. Pero sabía que no podía ignorarla. Todavía no. Si están involucrados en esta historia, comenten la palabra esperando, para que pueda sentir su apoyo. Antes de continuar, la próxima parte tiene elementos creativos entrelazados para lograr un mayor impacto. Si ese no es su estilo, pueden cerrar el video ahora, es totalmente comprensible. La cafetería en el centro de la ciudad estaba tranquila a las 4 de la tarde. Me senté cerca del fondo, con el café negro intacto, esperando. Valeria entró 7 minutos tarde. Casi no la reconozco. ¿Sin maquillaje? El cabello recogido en una coleta desordenada. ¿Un suéter gris demasiado grande y pantalones de mezclilla? Tenía los ojos rojos e hinchados. Su rostro estaba pálido. Parecía que no había dormido en días. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. «Hola, papá». Su voz era apenas audible. «Hola, mi vida». El silencio se extendió entre nosotros. Entrelazó los dedos mirando la mesa. «Lo siento», susurró. «Lo siento muchísimo, papá, por todo. Por el dinero, por la casa. Por lo que dije sobre mamá. Sobre el centro de cuidados. No lo decía en serio. Solo estaba». Su voz se quebró. Presionó las palmas de las manos contra los ojos tratando de no llorar. Esperé. Diego me dijo que ni siquiera lo notarías. Dijo con las lágrimas derramándose. Dijo que tenías tanto dinero que tomar un poco no te haría daño. Dijo que tú querrías ayudarme. Y le creíste. Quería creerle. Porque estaba desesperada. Me miró con el rostro mojado. Tengo $28,000 en deudas, papá. Tarjetas de crédito. Estaba a punto de ser desalojada. No sabía qué hacer. $28,000. ¿Por qué no acudiste a mí? Pregunté en voz baja. ¿Por qué no me lo pediste? Ella sacudió la cabeza. Porque estaba avergonzada. Porque no quería que pensaras que era un fracaso. Su voz bajó. Y porque después de que mamá murió, desapareciste. No físicamente, sino emocionalmente. Estabas allí, pero no estabas. Traté de hablar contigo, pero no me querías. La querías a ella. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que perdí a mis 2 padres ese día. Susurró. Y he estado tratando de recuperarte desde entonces. La miré,
con la garganta apretada. Tenía razón. Después del accidente de Aurora, había caído en un dolor tan profundo que no podía ver la luz. Había dejado de contestar las llamadas. Había dejado de vivir. Había abandonado a mi hija cuando más me necesitaba. Valeria, dije con voz áspera. Lo siento. No lo sabía. Sé que no lo sabías, por eso no dije nada. Se secó los ojos. Diego lo sabía. Sabía que yo estaba enojada. Sabía que me sentía abandonada. Y lo usó. Me dijo que me lo debías. Que tomar el dinero no era robarlo, era tomar lo que ya era mío. Y ahora sé que mintió sobre todo. Las inversiones, las propiedades, sus padres, toda su vida. Su rostro se retorció de vergüenza. Lo ayudé a robarle a mi propio padre, y no puedo echar el tiempo atrás. Alcancé mi mano a través de la mesa y tomé la suya. Se encogió, luego agarró mis dedos como un salvavidas. Te perdono, dije. Sacudió la cabeza violentamente. No deberías. No lo merezco. Valeria, mírame. Lo hizo, con lágrimas cayendo. Te perdono. Cometiste un error. Fuiste manipulada. Pero sigues siendo mi hija. Y te amo. Se quebró. Se inclinó hacia adelante, sollozando entre sus manos. Me levanté, caminé alrededor de la mesa y la tomé entre mis brazos. Hundió la cara en mi hombro y lloró, con sollozos profundos y desgarradores que sonaban como si hubieran estado enterrados durante años. La abracé y le susurré las palabras que debía haberle dicho hace 3 años. Lo siento. Siento mucho no haber estado allí. Lo siento, papá. Lo siento muchísimo. Nos quedamos así durante mucho tiempo. A las 5 menos cuarto, la puerta se abrió. El detective Daniel Cortés entró. Valeria se apartó de mí, secándose la cara. Lo llamé, dijo en voz baja. Necesito hacer esto, necesito enfrentar lo que hice. Cortés se acercó. Señorita Vargas, ¿está lista? Se puso de pie, con las piernas temblando. Sí. No le puso las esposas, una pequeña misericordia, pero le puso una mano en el codo y la guió hacia la puerta. Valeria se detuvo y se dio la vuelta. ¿De verdad me perdonas? Miré a mi hija, destrozada, avergonzada, desesperada por algo de gracia. Ya lo hice, dije, pero tienes que perdonarte a ti misma primero. Sonrió un poco y asintió. Luego el detective Cortés la condujo hacia la luz del sol de la tarde. Me quedé en la ventana y los vi caminar hacia el vehículo sin luces de policía. Vi a Valeria subir al asiento trasero. Vi al auto alejarse, llevando a mi hija hacia un futuro que yo no podía controlar. Y me di cuenta de algo. La había recuperado, no a la versión de Valeria que había perdido hace 3 años, no a la niñita de las coletas y los crayones, sino a la mujer que era ahora, defectuosa, rota, real. Iba a enfrentar cargos. Iba a declararse culpable, podría cumplir una condena, pero volvía a ser mía. Y eso era suficiente. El tribunal del condado estaba frío la mañana del 15 de enero. Me senté en la primera fila, solo, con las manos juntas en mi regazo, observando mientras el alguacil pedía orden en la sala. De pie, preside la honorable jueza Margarita Fuentes. La sala se puso de pie. Entró la jueza Fuentes, con el cabello gris recogido y una expresión indescifrable. Tomó asiento y examinó la habitación. El estado contra Diego Morales y Valeria Vargas. Por favor, tomen asiento. Me senté. A Diego lo hicieron pasar primero, vestido con el mismo traje naranja de la audiencia preliminar, con las manos esposadas al frente. Ahora se veía más delgado, con el rostro hundido y los ojos oscuros. Me miró una vez, con un destello de rabia, luego desvió la mirada. Valeria llegó después. Llevaba un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido hacia atrás, sin maquillaje. Se veía pequeña, frágil. Cuando sus ojos encontraron los míos, le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella asintió y se sentó junto a su defensor público. El juicio duró 3 días. El primer día, la fiscal presentó la cronología, el poder notarial falsificado, los retiros no autorizados,
La boutique falsa, la venta de la propiedad de alquiler. Cada transacción, cada mentira, cada manipulación expuesta con un detalle clínico y frío. Mónica Torres testificó por videollamada desde el norte. Habló con calma, pero su voz temblaba cuando describió la pérdida de $95,000 en el plan del restaurante falso de Diego. Le siguió Jimena Ríos. Desde la costa, $67,000. Una historia fabricada sobre una madre moribunda. Lloró en la pantalla. El segundo día, Isabel Castro y Fernando Ortiz subieron al estrado. Cada uno describió el plan de los padres falsos, los contratos, el guión que Diego les había dado. Isabel se disculpó conmigo directamente desde la silla de los testigos. Lo siento mucho, señor Vargas. No lo sabía. Melissa Rodríguez testificó en persona. Se mantuvo entera hasta que la fiscal le preguntó por Camila. Entonces su voz se quebró. Se fue cuando ella tenía 6 meses. No supe nada de él en 3 años, hasta que envió $15,000 en octubre. Dinero que le robó al señor Vargas. Diego miraba la mesa con la mandíbula apretada. El tercer día subí al estrado. La fiscal me pidió que describiera el fraude. Lo hice, paso a paso. El dinero perdido, los documentos falsificados, la visita al hospital donde Valeria me había engañado para que firmara el poder notarial mientras estaba débil y con fiebre. Señor Vargas, dijo la fiscal, su hija participó en este fraude, retiró fondos, facilitó la venta de su propiedad. ¿Cómo se siente al respecto? Miré a Valeria. Estaba mirando sus manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hija robó mi dinero, dije en voz baja, pero Diego Morales le robó el alma. La sala quedó en silencio. Él la manipuló. Explotó su dolor, su soledad, su desesperación. Ella cometió un error terrible. Pero él fue quien le hizo creer que estaba justificado. La fiscal asintió. Gracias, señor Vargas. Luego fue el turno de Valeria. Caminó hacia el estrado lentamente, con las manos temblorosas. La fiscal le pidió que relatara el fraude. Lo hizo, con la voz temblando, deteniéndose cada pocas oraciones para secarse los ojos. Le mentí a mi padre. Falsifiqué su firma en documentos, tomé su dinero, ayudé a Diego a vender su casa. Me miró con el rostro bañado en lágrimas. Lo siento muchísimo, papá. Lo siento tanto, tanto. El abogado de Diego se puso de pie. Señorita Vargas, está testificando contra el señor Morales para salvarse a sí misma, ¿no es así? No, dijo Valeria. Estoy testificando porque lo que hicimos estuvo mal, y necesito asumir la responsabilidad. Espera que este tribunal crea... ¿Objeción? Dijo la fiscal, acosando a la testigo. Lugar, dijo la jueza. El abogado de Diego se sentó frustrado. Luego subió al estrado el propio Diego. Lo negó todo. Dijo que Valeria había actuado sola. Dijo que había intentado detenerla. Dijo que yo era el que mentía tratando de incriminarlo porque desaprobaba la relación. El jurado no lo creyó. Cuando el abogado de Valeria lo interrogó, Diego perdió la compostura. Señaló a Valeria y levantó la voz. Ella está mintiendo. Ella fue la que planeó todo. Me usó. Valeria se encogió, pero no apartó la mirada. Señor Morales, dijo la jueza con dureza, contrólese o será retirado de la sala. Diego se reclinó en su asiento furioso. El 19 de enero, el jurado regresó, culpable de todos los cargos. La jueza Fuentes sentenció a Diego primero. Señor Morales, ha demostrado un patrón de engaño, manipulación y explotación financiera que abarca múltiples años y múltiples víctimas. Se aprovechó de personas vulnerables, incluidos adultos mayores y una madre soltera. Este tribunal lo condena a 5 años en la prisión estatal. También se le ordena pagar una restitución de $275,100 a Héctor Vargas y $42,000 de manutención infantil a Melissa Rodríguez. El rostro de Diego se puso blanco. Luego, la jueza se volvió hacia Valeria. Señorita Vargas, usted participó voluntariamente en este fraude.
Sin embargo, el tribunal reconoce que fue manipulada por el señor Morales y que ha mostrado un remordimiento genuino. Ha cooperado plenamente con la fiscalía. Este tribunal la condena a 18 meses en la prisión estatal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Es usted responsable conjunta de la restitución junto al señor Morales. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Los alguaciles se los llevaron. Diego no miró hacia atrás. Valeria sí lo hizo. Sus ojos encontraron los míos una última vez antes de que la puerta se cerrara. 2 días después, me senté en la sala de visitas de la prisión de mujeres. Valeria entró con un uniforme color canela, el cabello ahora más corto, su rostro pálido pero tranquilo. Se sentó frente a mí con una lámina de plexiglás entre nosotros. Tomamos los teléfonos. «Hola, papá». «Hola, mi amor». Ella sonrió un poco. 18 meses. Lo sé, no es tanto tiempo. Sacudí la cabeza. No es nada. Te esperaré. 18 meses. Puedo esperar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo dices de verdad? Sí. Puso su mano contra el vidrio. Yo puse la mía contra la suya. Te amo, papá. Yo también te amo. Nos sentamos así durante mucho tiempo. 2 manos separadas por un plexiglás, aferrándose la una a la otra. La carta llegó en marzo de 2025, 2 meses después del juicio. Un sobre blanco sencillo, con la dirección del remitente de la prisión y la letra de Valeria. La abrí en la mesa de la cocina. Querido papá, no sé cómo empezar esto. Lo he descrito una docena de veces. Mi terapeuta dice que necesito dejar de huir de las cosas difíciles. Lo siento. Por robarte. Por mentir. Por lo que dije sobre mamá. He estado yendo a terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo cosas que no quería ver. Como te culpé por la muerte de mamá porque era más fácil que aceptar que se había ido. Cómo dejé que Diego me manipulara. Cómo me convencí a mí misma de que robar no era realmente robar porque estaba enojada. Nada de eso fue tu culpa, papá. Estabas de luto. Eras humano. No espero que me perdones. Solo necesito que sepas que estoy tratando de convertirme en la persona que me criaste para ser. La persona que mamá hubiera querido que fuera. Te amo, papá. Valeria. La leí 3 veces, y luego la doblé con cuidado. Esa misma noche le respondí. Querida Valeria, recibí tu carta. Gracias por ser honesta. No necesitas seguir disculpándote. Ya te perdoné. Lo que necesitas hacer ahora es perdonarte a ti misma. Estoy orgulloso de que vayas a terapia. Eso requiere valor. Quiero que sepas algo. No importa lo que hiciste, no importa lo que pase, elijo amarte. Eso no es condicional. Simplemente es la verdad. Pasarán 18 meses. Estaré aquí cuando lo hagan. Con amor, papá. La envié por correo a la mañana siguiente. Los meses que siguieron fueron tranquilos. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño. La casa se sentía vacía, pero era un tipo diferente de vacío. No un dolor hueco, sino de espera. En abril, Nacho me convenció para que volviera a ser voluntario en la biblioteca pública. Empecé a impartir talleres sobre abuso financiero de ancianos 2 veces al mes. Conté mi historia con cuidado, sin dar nombres, y observé a las personas mayores inclinarse hacia adelante tomando notas. ¿Cómo supo que algo andaba mal?, preguntó alguien. No lo supe. No al principio. Confiaba en la persona que me lastimó. Eso es lo que lo hace tan difícil. Después de una sesión, un hombre de unos 70 años se me acercó, con las manos temblorosas. Mi hijo me ha estado sacando dinero de mi cuenta. No sabía a quién decírselo. Le di la tarjeta de Arturo Navarro. Llame a este abogado. Él lo ayudará. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Gracias. Pensé en Valeria. Con qué facilidad podría haberme quedado callado. Pero no lo había hecho. Y tal vez este hombre tampoco lo haría. En junio, usé parte del dinero de la restitución que iba llegando poco a poco de los salarios de prisión de Diego. Y creé un pequeño fondo. $5,000.
El Fondo de Protección para Personas Mayores Aurora Vargas. Dinero para ayudar a otras víctimas a pagar los honorarios legales. Asesoramiento. Necesidades básicas. Nacho me ayudó con el papeleo. Aurora estaría orgullosa. Eso espero. Las cartas de Valeria llegaban cada 2 semanas. Me contaba sobre las sesiones de terapia, su trabajo en la biblioteca de la prisión, el club de lectura al que se había unido. Me contaba sobre las mujeres que había conocido, todas tratando de sobrevivir a sus errores. Hay una mujer aquí llamada María. Malversó dinero para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija. Lleva aquí 3 años. Dice que lo más difícil no es el tiempo, es la culpa. Ahora lo entiendo. Yo respondía siempre. Notas cortas, actualizaciones sobre la casa, el terrible juego de golf de Nacho, los talleres, el fondo. «Estás haciendo un buen trabajo, papá», escribió en octubre. «Estoy orgullosa de ti». Lloré cuando leí eso, en noviembre. Nacho me invitó a cenar el Día de Acción de Gracias en la casa de su hija. Casi digo que no. La idea de celebrar mientras Valeria estaba sentada en una celda me resultaba insoportable. Pero fui. Los nietos de Nacho corrían gritando. Su hija me entregó un plato de comida. Comí y sonreí cuando se suponía que debía hacerlo. En el viaje de regreso a casa, Nacho me preguntó, «¿Estás bien?» «Ahí la llevo. Saldrá en 7 meses. Lo sé. Llegó diciembre». Puse un pequeño árbol de Navidad por primera vez desde que Aurora falleció. Colgué algunos adornos, enchufé las luces y me quedé mirándolo. En Nochebuena le escribí a Valeria. «Querida Valeria, te extraño». No lo digo lo suficiente, pero es cierto. Este año puse un árbol. Tal vez porque quería recordar cuando eras pequeña. Tal vez porque necesitaba creer que las cosas buenas pueden volver. 6 meses más. Ya casi estamos ahí. Feliz Navidad, mi vida. Con amor, papá. Enero llegó frío y despejado. Marcaba los días en el calendario de la cocina. 18 meses menos 13. Faltaban 5. En febrero, la carta de Valeria fue diferente. «Querido papá, he estado pensando en lo que pasará cuando salga. Tengo miedo. Miedo de no encontrar trabajo. Miedo de que la gente me juzgue. Miedo de decepcionarte otra vez. Pero también tengo esperanza. He cambiado, papá. Ahora entiendo lo que hice. No solo a ti, sino a mí misma. Dejé que el enojo y el miedo tomaran mis decisiones. No volveré a hacer eso. No sé cómo será mi vida en 4 meses, pero sé que te quiero en ella, si aún me aceptas. Con amor, Valeria». Le respondí de inmediato. «Querida Valeria, por supuesto que te acepto. Eres mi hija. Eso no ha cambiado. Nunca lo hará. Vas a estar bien, mejor que bien. Vas a construir una vida de la que te sientas orgullosa. Y estaré aquí para ayudarte en todo lo que pueda. 4 meses más. Estoy en la cuenta regresiva contigo. Con amor, papá». En la última noche de febrero, me senté en el pórtico trasero envuelto en una chaqueta mirando hacia el cielo despejado. Las estrellas brillaban infinitas. Pensé en los últimos 18 meses. El robo, el juicio, las cartas, la espera. Pensé en Aurora, en la promesa que había hecho de proteger a nuestra hija. Había fallado durante mucho tiempo, pero al final la había cumplido. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un papel doblado. El dibujo de Valeria de 1999. Mi papito, el héroe. Las líneas de los crayones descoloridas, el papel suave. Me quedé mirándolo durante un largo rato. «Lo logramos, Aurora», susurré en el aire frío de la noche. 4 meses más. Lo vamos a lograr. Y por primera vez en años, lo creí. Cuando miro atrás y repaso todo lo que sucedió, no solo veo la traición, veo mi propio silencio, mi propio dolor, mi propia ceguera. Esta no fue solo una historia familiar sobre dinero, fue una historia sobre la distancia, el orgullo y las cosas peligrosas que no decimos en voz alta. Pensé que ser fuerte significaba lidiar con el dolor a solas. Me equivoqué. Si se llevan algo de esta historia familiar, que sea esto.
No ignoren las señales de alerta solo porque vienen envueltas en amor. No firmen lo que no han leído. No asuman que sus hijos están bien porque sonríen. Y no desaparezcan emocionalmente como lo hice yo después de la muerte de mi esposa. Ese vacío se convirtió en el espacio que alguien más ocupó. La gente puede llamar a lo que hice la venganza de un padre, pero no fue venganza. La verdadera venganza de un padre no se trata de destruir a tu hijo. Se trata de detener a la persona que los está destruyendo. Y a veces, una verdad dolorosa es la única forma de protección. Si hubo alguna venganza de padre en este viaje, estuvo dirigida al engaño, no a mi hija. La justicia importa. La rendición de cuentas importa. Pero también importa la gracia. Creo que la vida no desperdicia el dolor. Lo usa para pulirnos. Perdí dinero. Perdí mi paz. Pero volví a encontrar a mi hija, y eso vale más que cualquier saldo bancario. Ahora, desde mi corazón hacia el suyo, gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Dejen un comentario y díganme, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de un padre, traicionado por su propia hija, pero obligado a elegir entre la justicia y la misericordia? Realmente quiero conocer su perspectiva. Si esta historia los conmovió, consideren suscribirse para no perderse los futuros episodios. Tengan en cuenta que, aunque inspirada en problemas sociales de la vida real, ciertos elementos han sido dramatizados para la narración. Si este tipo de contenido no es para ustedes, siéntanse libres de explorar otros videos que se adapten mejor a sus intereses.